Tenemos encuentro con FECODE, los regresivos proyectos de ley que logramos archivar y los que el gobierno volvió a radicar. Comunidad educativa en estado de alerta. Nos acompaña Carlos Rincón, abogado, con estudios avanzados en Derecho Parlamentario de la Universidad Libre, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo y ex asesor del Congreso de la República, ahora asesor legislativo de FECODE. El doctor Rincón pues, nos va a dar algunas claridades, algunas luces sobre estos proyectos de ley archivados y estos que el gobierno nos quiere imponer. Doctor Carlos Rincón, muy buenos días y bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Muy buenos días. Quiero agradecer inmensamente a Encuentros Pedagógicos por tenernos siempre en cuenta. La agenda legislativa es un elemento demasiado importante para la federación, para el magisterio y en realidad para toda la ciudadanía. Agradecer y enviar un saludo muy cordial a toda la comunidad educativa que nos están escuchando, principalmente docentes, directivos docentes, padres de familia, y a todos aquellos quienes están pendientes de la emisora Mariana para escuchar el programa Encuentros Pedagógicos, así como por las redes sociales, porque realmente estamos realizando una pedagogía con la comunidad acerca de esos proyectos de ley regresivos que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, liderada por su comité ejecutivo, ha logrado archivar varios proyectos de ley en el Congreso de la República, asimismo con el apoyo incondicional de todo el magisterio colombiano, que tiene un peso muy importante dentro del Congreso de la República. Listo, doctor Rincón. Entonces, pues, ¿qué hay para comentar alrededor de esos proyectos que se activaron, pero sobre Bueno, todo los que están radicando de parte del gobierno? ¿Cómo debemos proceder como sector magisterio en general para, como pueblo alrededor de eso? listo, sí señor. Yo quiero mencionar dos proyectos principalmente que fueron archivados en el proyecto y de ahí en la legislatura pasada, dos proyectos principalmente que fueron archivados en el Congreso de la República. Doctor Rincón, si podemos Y encender cámara, por favor, adelante. ya la tengo encendida. Ah, sí, ok, ahora sí, ya lo estoy viendo. Bueno, dos iniciativas. Ahí me pueden ver en la cámara. No, de nuevo aparece la fotografía de perfil. Bueno, regálenme un segundito. Debe ser porque estoy descargando un archivo que es en donde tenemos las iniciativas. Bueno, bien. Bueno, dos proyectos de ley absolutamente regresivos para el magisterio colombiano. Entre ellos se encuentra el proyecto de ley 010 de 2020 Senado, que era el proyecto por el cual se reformaba el Sistema General de Seguridad Social, pero en el cual se incluía una reforma para el sistema especial de salud del magisterio colombiano. Este proyecto de ley absolutamente regresivo porque por supuesto que pretendía acabar de tajo con el Sistema Especial de Seguridad Social en Salud del Magisterio Colombiano. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación logra realizar una coadyuvancia importante respecto a este proyecto de ley, la cual resultó en conjunto con toda la comunidad educativa y todos quienes hicieron parte de las movilizaciones muy importantes en el marco del paro nacional, archivar este proyecto de ley. Asimismo, encontramos archivado el proyecto de ley 277, un proyecto que acababa de tajo con el preescolar de 3 grados. 3 grados en medio de todo el marco constitucional, legal y jurisprudencial, era absolutamente relegado por esta iniciativa 277 de 2020 Cámara, un proyecto de ley totalmente regresivo que
con la importante participación del Ejecutivo de la Federación, se logra archivar en el Congreso de la República. Estas dos iniciativas, las más importantes en la legislatura pasada, fueron archivadas. Ahora bien, hubo otras iniciativas que también se archivaron, que representaban alguna clase de riesgo para el magisterio colombiano. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el proyecto de ley 027 de 2020 Cámara, un proyecto de ley que quería establecer una línea gruesa de identificación respecto de la educación por medios virtuales, pero que no tenía en consideración, por supuesto, los recursos ni el personal docente para ello. Y por supuesto, cómo no, acordarnos del proyecto de ley Homeschool, proyecto de ley que la Federación también, a través de la participación activa en audiencias públicas, a través de conceptos, a través de toda serie de documentación argumentada, logra archivar en el Congreso de la República. Una vez visto hecho este preámbulo en el marco del archivo de proyectos de ley, tenemos que hacer mención a la agenda legislativa que se está tramitando en el Congreso de la República y que por supuesto tiene una trascendencia importante respecto de las acciones, del actuar del magisterio colombiano, porque implica para la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación una serie de requisitos de participación para precisamente no permitir que se vulnere la garantía al derecho a la educación. Doctor Rincón, antes de enunciar esos proyectos que se están radicando y que están empezando a dar su curso, a dar su trámite, quiero que nos explique de la manera más simple qué significa para la gente que se haya declarado inexequible el decreto 1174 de 2020. ¿Qué implica eso para la gente? Porque eso se ha visto por redes un montón de imágenes y todo el mundo habla de 1174, pero la gente dice, ¿y qué es el 1174? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué relevancia, qué importancia tiene para la gente que haya tumbado eso? Bueno, primero explicarle a la comunidad educativa y a todos los quienes nos escuchan. Prácticamente cuando uno dice comunidad educativa son todos, porque todos estamos en constante evolución del conocimiento y siempre tendremos algún familiar que está en preescolar, básica y media, y por eso nos referimos así. Quiero responderle esa pregunta con una claridad. El decreto 1174 se fundamentaba en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo. Ese artículo establecía los pisos mínimos de protección. Es decir, nos decía que no tenemos derecho a una pensión conforme a las normas internacionales y a la propia Constitución, sino que tenemos derecho a unas migajas que cualquier empleador nos quiera entregar. Escúchenme bien, migajas que cualquier empleador nos quiera entregar. Por supuesto que en medio del trámite del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955-2019, en la cual, por supuesto, FECODE tiene un artículo que lo menciona exclusivamente, que es el artículo 188, en el cual se reconoció, esto es un paréntesis, en el cual se reconoció la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación como un actor activo respecto de del incremento real y progresivo del Sistema General de Participaciones. En ese debate del Plan Nacional de Desarrollo, FECODE solicita que se elimine esos pisos mínimos de protección. ¿Qué significa esta declaratoria de inexequibilidad? Pues que la Corte Constitucional simplemente y de manera concienzuda tuvo en cuenta que debe establecerse siempre un salario mínimo, como mínimo, de cotización y de ingreso base de liquidación para las personas.
en cuanto a su derecho a pensionarse, en cuanto al respeto a la edad de vejez, en cuanto a la garantía de protección que se tiene cuando uno llega a esa edad. Es decir, los trabajadores que han realizado, valga el pleonasmo, durante toda su vida un trabajo arduo, tienen derecho a pensionarse de manera digna y no con las migajas que cualquier empleador esté en la posición de consignar y que los sistemas de pensión le quieran reconocer a un trabajador. En ese orden de ideas, que se haya declarado inexequible el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se fundamenta el decreto 1174, es darle justicia a todos los trabajadores colombianos que no tienen por qué verse envueltos en recibir migajas al momento del derecho a pensionarse y a una vejez de manera digna. Listo, doctor Carlos. Para nosotros es muy importante aclarar y pues por supuesto en breve vamos a describir entonces esos decretos, esos proyectos de ley que están empezando a radicarse de una manera muy breve, dado que podemos tener, por supuesto, luego una segunda parte de esta explicación de la agenda legislativa para hacerlo de una manera extensa. ¿Qué nos comenta sobre eso? Bueno, sí, señor. Hay dos, digamos que hay dos iniciativas importantes de las que posiblemente en un posterior programa los vaya a explicar mi compañera, la doctora Diana Barrera, que es en temas económicos, que es el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación que se está tramitando en el Congreso, así como el proyecto de ley de reforma tributaria que ya pasó su primer debate en comisiones económicas conjuntas. Pero hay otros proyectos en materia educativa que generan una preocupación importante o deberían generar una preocupación importante para el magisterio colombiano. En el Senado de la República, ¿qué tenemos? Tenemos el proyecto de ley 021 de 2021 Senado, por el cual se modifica el artículo 27 de la ley 715. Este proyecto fue radicado por la senadora María Fernanda Cabal y lo que busca es que con recursos del Sistema General de Participaciones, ojo, esto ya no es con bonos, ya no es con recursos que a bien tengan disposición las entidades territoriales certificadas, sino que este proyecto implica que con recursos del Sistema General de Participaciones, fundamentado en el artículo 68 constitucional que habla, por supuesto, de la educación por parte de privados y la fundación de colegios por parte de privados y el servicio público educativo por parte de privados establecido en el decreto 1075-2015, pues establece que con recursos del Sistema General de Participaciones se pueda contratar la educación por instituciones educativas privadas. Pues qué problema tan impresionante tiene este problema, porque desconoce claramente la importancia que tiene la educación pública y el magisterio colombiano, que son docentes oficialmente nombrados, posesionados para realizar actividades con estudiantes en la educación pública. ¿En qué se fundamenta este proyecto? Se fundamenta en unos resultados de las pruebas internacionales como pruebas PISA. Se fundamenta en echarle la culpa a FECODE de la falta de clases por su oposición a un regreso o un retorno gradual a las aulas de clases sin medidas de bioseguridad, y culpa también a FECODE de la falta de clases por exclusivamente estar realizando actividades de protesta o manifestaciones pacíficas en las cuales pues no se dicta clase. El magisterio colombiano, la Federación Colombiana Colombiana de Trabajadores de la Educación está argumentando un concepto para el Congreso de la República para decirles, no señores, esa no es la manera como debe establecerse el derecho fundamental a la educación, porque precisamente en la jurisprudencia colombiana tiene un peso muy importante que es un derecho y no exclusivamente un servicio.
no es exclusivamente un servicio, sino es considerado como un derecho y tiene una supremacía primordial que sea considerado como un derecho fundamental el derecho a la educación. En ese orden de ideas, este proyecto de ley, aunque está bien argumentado desde el punto de vista jurídico, tiene una interpretación errónea. A primera vista se puede ver que está bien argumentado, pero tiene una interpretación errónea de lo que el constituyente primario, la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución Política de Colombia, en su jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional, establecen sobre la educación. Tenemos también, por ejemplo, el proyecto de ley 041, que pretende crear o establecer en la ley 1620 una escuela de padres, y omite que a lo largo de esta ley se establece, precisamente se tiene en cuenta a la comunidad educativa, y lo que busca primordialmente es darle facultades al Ministerio de Educación Nacional para que establezca las condiciones y los lineamientos para esas escuelas de padres. Está también el proyecto de ley 088 de 2021 Senado, por la cual se dictan condiciones para la educación cívica, ética y ciudadana, que en nuestro sentir, y para decirlo de manera muy pragmática, es un proyecto que genera adoctrinamiento desde el sector central para que se digan cómo se deben dictar las clases. Estas tres iniciativas, junto con el proyecto de ley que voy a mencionar a continuación, que es el proyecto de ley 130 de 2021 Senado, por medio del cual se reforma la ley 115 del 94 en lo pertinente a educación inicial, que es volver a radicar el proyecto de ley que fue archivado el 277, que acaba de tajo con el preescolar de 3 grados, son iniciativas que deben ser archivadas en el Congreso de la República. Asimismo, hay otros proyectos de ley, como el proyecto de ley del deporte, como el proyecto de ley de la Cátedra de Cambio Climático, como el proyecto de ley por el cual se modifica la ley 1014 de 2006, el proyecto de ley que se promueve la participación de niñas y adolescentes y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el proyecto de política de educación rural o el proyecto de ley que establece parámetros generales para la creación de la política pública de cultura ciudadana en Colombia, de los cuales la Federación está muy alerta porque no obstante no representan de manera inmediata un riesgo real e inminente para el derecho a la educación, sí pueden generar alguna controversia y permitirle con la facultad, amplia facultad de construcción legislativa de los senadores, por no decir su creatividad, por supuesto que se atente contra el derecho fundamental a la educación. Doctor Rincón, muchas gracias. De verdad que para nosotros, para toda la audiencia, es muy importante escuchar esto. Es bastante información, pero la verdad es que esto nos permite comprender muy bien la relación que hay entre el sector de la educación y el aparato legislativo, es decir, que tiene que haber una actividad legislativa específica para la educación, y ahí es donde es importante la cuestión política, porque de decisiones políticas dependen las políticas públicas en educación, y en ese sentido nos invita a mirar muy bien quiénes deben estar representándonos en el Congreso de la República. Doctor Carlos, le agradecemos muchísimo, muchísimo su participación esta mañana en Encuentros Pedagógicos. Bueno, muchísimas gracias y aunar a lo dicho por usted respecto de la importancia que tiene que el magistrado. Tiene el micrófono cerrado. Voto concienzudo y por personas que realmente luchen por el derecho a la educación, por el magisterio colombiano. Quiero reiterar el agradecimiento y enviarle un cordial y caluroso saludo a todos quienes hacen posible este programa y a toda la comunidad que nos escucha en estos momentos. Mil y mil gracias por la invitación.